el gobierno del presidente Pedro Castillo, porque como decíamos, el día de hoy la comisión de fiscalización que preside Héctor Valer aprobó o recomendó en realidad acusar constitucionalmente al presidente de la República. Estamos con Iván Meini, ex procurador anticorrupción, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Encantado, buenas noches. Héctor Ventura, dije Héctor Valer, me confundí, Héctor Ventura. Doctor Meini, en principio, hay una acusación constitucional que se hace o que se recomienda hacer al presidente de la República. Pero si uno recuerda, porque siempre estamos debatiendo esto, los motivos por los cuales se puede acusar constitucionalmente al presidente de la República, pareciera que estos no están dentro de esos supuestos. A ver, ciertamente la Constitución establece que al presidente en ejercicio solo se le puede acusar por 4 supuestos, el artículo 117, que suelen ser vinculados a supuestos delictivos, más allá de impedir el funcionamiento del Congreso o cerrar el Congreso fuera de los ámbitos legales. El informe de la Comisión de Fiscalización que se ha aprobado recomienda acusar constitucionalmente al presidente de la República, pero por infracciones constitucionales. La propia Constitución establece que a los altos funcionarios, entre ellos al presidente de la República, se le puede iniciar un juicio político, ya sea por infracción a la Constitución o por la comisión de delitos. Solo para una aclaración ahí, para que quede importante esto. Es decir, el presidente sí podría ser acusado por una infracción a cualquier punto de la Constitución, pero por delito solo sobre estos 4 supuestos. Así es. Ahora, el problema a debatir es si los cargos que estaría atribuyendo el informe de la Comisión de Fiscalización se refieren efectivamente solo a infracciones constitucionales o en los hechos se refieren a delitos. En las conclusiones de ese informe se utilizan términos bastante categóricos para sostener, por ejemplo, que el presidente habría recibido dinero por parte de interesados en contratos públicos. Palabras más, palabras menos, la contundencia de las conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización está diciendo que el presidente de la República ha delinquido. Y puede llegar, perdóneme, puede llegar a esas conclusiones cuando ni siquiera el Ministerio Público ha llegado a eso. Eso es lo grave. Llegar a ese tipo de conclusiones presupone razonablemente una investigación bastante prolija, donde se cruce información, donde se tome el testimonio de todas las personas involucradas, cosa que la Comisión de Fiscalización no ha hecho y cosa que estaría haciendo recién el Ministerio Público. Por tanto, esas conclusiones pareciera que tienen más un efecto político que realmente jurídico, porque incluso parte de esas conclusiones el informe sugiere que sean remitidas al Ministerio Público para que proceda de conformidad a sus atribuciones. El Ministerio Público ya viene investigando al presidente de la República, pero claro, no en un foro político, como es la Comisión de Fiscalización, sino en un foro jurídico. Por tanto, ¿cuál puede ser el real efecto de este informe de la Comisión de Fiscalización? En mi concepto, efectos jurídicos creo que no va a tener. En todo caso, podría contribuir. Y no va a tener, solo para aclararlo, no va a tener un efecto jurídico penal porque el informe que le van a alcanzar al Ministerio Público, el fiscal va a decir, pero yo ya esto lo estoy investigando hace rato. Pero no solamente por eso, sino porque el tipo de conclusiones a la que llega no han sido corroboradas a través de una investigación que permita no solamente un derecho de defensa mínimamente idóneo, sino además probar esas afirmaciones o esas imputaciones a través de una actividad probatoria mínimamente decente. Eso no ha existido en la Comisión de Fiscalización. Por tanto, que eso pueda tener un efecto jurídico penal es bastante poco probable. Ahora, ¿para qué podría servir? Probablemente para impulsar una nueva moción de vacancia, porque al final del día la moción de vacancia es una cuestión de suma de votos. Sí, claro. No de razonamientos jurídicos ni de debates jurídicos, sino, digamos, de ir sumando votos poco a poco, de ir construyendo una cantidad suficiente de votos para que se pueda vacar. Y este informe de la Comisión de Fiscalización creo que más podría tener un efecto en ese sentido que un efecto jurídico penal. Y solo, le pregunto, ¿solo para una eventual vacancia del presidente
o podría tener también o servir para una acusación constitucional que devenga en una inhabilitación para ejercer cargo público, con lo que se podría suspender, no sé, al presidente de la República? Me contesta después de escuchar o después de hacer una breve pausa. Este viernes, en Las Claves del Día. Siento que sanamos, siento que curamos, siento que los aplausos nos curan a nosotros y nosotros le damos soporte a mucha gente que han perdido familia. Risas, nostalgias, esperanza, reconciliación, perdón, ilusión, alegría. Es fantástico, redondo, eterno, y por supuesto que dentro del elenco hay decenas de historias que contar. ¿Cómo nos sentimos nosotros ahora? Mucho más fuertes y entendiendo cuál es nuestra responsabilidad como artistas en una crisis como la actual. Este viernes a las 7 de la noche por RPP Televisión. Si tuviera más tiempo, yo sería bilingüe. De hecho, sí lo tienes. Al día pasas 5 horas en tu celular, o sea que son más de 1800 horas al año. Mientras que mejorar tu pronunciación en Open English toma menos de 20 minutos al día. Aproveche tu tiempo en el curso de inglés con más de 15 años de experiencia. Inscríbete hoy en openenglish.com. Ellos son Miguel y Ana y cuidan todos los servicios en casa para poder comprar el depa de sus sueños. Miguel y Ana son los reyes del ahorro y su momento de celebrar es hoy. Más de 20.000 ofertas irrepetibles, los mejores precios, premios y mucho más. Todo en un solo lugar. Vuelve la feria Nexo Inmobiliario del 7 al 10 de julio en la explanada Holguín del Jockey Plaza. Soy Joana Castro y estoy en RPP. RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con Iván Meini, ex procurador anticorrupción, sobre, entre otras cosas, el informe que ha presentado y que ha aprobado además la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Héctor Ventura y que recomienda acusar constitucionalmente al presidente de la República. Y doctor Meini, yo le dejaba hecha la pregunta, ¿no? Si además de, que esto no tendría ningún efecto en el plano del Ministerio Público, en la investigación penal que sigue al presidente Pedro Castillo, esto podría servir para acusarlo constitucionalmente, y entiendo que lo que buscaría una acusación de este tipo es inhabilitarlo de la función pública, entiendo que hasta por 10 años es lo que se puede hacer, para suspenderlo en el ejercicio de la función de presidente. Sí, pero incluso en ese escenario se genera una controversia, porque o la razón para acusarlo es un delito, en cuyo caso solo puede ser acusado por los 4 supuestos que establece el artículo 117 de la Constitución, o es por una infracción a la Constitución, esto es, no por un delito. El informe de la Comisión de Fiscalización concluye rotundamente porque lo que el presidente habría perpetrado son delitos, es decir, recibir dinero ejerciendo un cargo público para favorecer a contratantes con el Estado es un delito de colusión. El informe sostiene que Castillo habría traficado con influencias. Por tanto, aun cuando no lo diga expresamente, en los hechos lo que está diciendo el informe de la Comisión es que Castillo habría cometido delitos de colusión, de tráfico de influencias y eventualmente cohecho. Eso, en un escenario, digamos, legal, estrictamente jurídico, debería ser reconducido a una investigación fiscal, en los términos en que está siguiendo la actual investigación por parte del Ministerio Público. Si eso además puede dar lugar a una acusación constitucional por infracción a la Constitución, es algo que creo que va a tener que trabajarse un poco más porque se estaría tergiversando el esquema constitucional. O la razón es un delito
o es una infracción a la Constitución, pero no una infracción a la Constitución disfrazada de delito que no puede probarse todavía. Ahora, yendo al caso concreto que sí está en el Ministerio Público y saliendo del terreno político del Parlamento, el abogado del presidente, el doctor Benji Espinosa, ha presentado, va a apelar la decisión del juez Chicley, me parece, de permitir que se investigue a un presidente de la República en pleno ejercicio de sus funciones. ¿Esta apelación cree usted que tenga asidero? Considero que no, y además espero que no, porque el precedente que el fiscal de la Nación, el ex fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, ha generado investigando, no acusando, pero investigando a un presidente en ejercicio, es algo saludable para la democracia. Aquí creo que hay que recordar parte de los argumentos que el propio doctor Sánchez esgrimió en su momento. No se trata de una acusación cualquiera. Es decir, no se está acusando a una persona por haber hurtado un teléfono o una computadora. Estamos hablando del presidente de la República que estaría encabezando una organización criminal enquistada en el Estado, que además otorga contratos fraudulentos para enriquecerse indebidamente con ello. En el contexto de la lucha contra la criminalidad organizada, es evidente, y esto además queda avalado por los tratados internacionales, que no es lo mismo que un delito menudo, un delito de bagatela. Estamos hablando, cuando hablamos de la criminalidad organizada, de un fenómeno criminal que es absolutamente complejo de investigar y de sancionar. Y por tanto, la propia legislación nacional, así como en derecho comparado, faculta una serie de mecanismos especiales de investigación que son absolutamente excepcionales, faculta que las detenciones preliminares puedan extenderse en el tiempo más de lo que se extienden para otros delitos, porque la razón lo justifica, y esa razón es que la criminalidad organizada es un fenómeno absolutamente complejo y absolutamente nocivo, no solamente para las personas, sino para el Estado. Por tanto, esa lesividad o esa dañosidad ha sido puesta de relieve en el requerimiento del fiscal de la Nación. Y dado que hoy día han censurado al ministro Dimitris Semanche, la fuga de Juan Silva, exministro de Transportes, que sabemos que era un hombre muy cercano al presidente de la República, Pedro Castillo, ¿contribuye de alguna manera a esa hipótesis del doctor Pablo Sánchez, del Ministerio Público? Es decir, de que hay una organización criminal que usa o que puede usar el aparato público para entorpecer la investigación. Que bueno, de lo que se le acusa justamente, lo que se cuestiona a Dimitris Semanche es que la policía dejó fugar a Juan Silva. Bueno, hemos escuchado la entrevista que se ha realizado al señor Vázquez, ha dado argumentos absolutamente sólidos y contundentes. Yo añadiría solamente uno. Si bien la responsabilidad política es del ministro, y en este caso ha sido censurado el ministro del Interior, no podemos dejar de reconocer que su presencia en el Ministerio del Interior ha sido una decisión del presidente de la República. Quien lo nombra es ciertamente el presidente de la República, con el premier. Quien lo ha mantenido en el cargo, a pesar de las injustificadas explicaciones que ha dado para la fuga del exministro Silva, ha sido el presidente de la República. Si esto se contextualiza en la hipótesis fiscal de que el presidente Castillo dirige una organización criminal, cobra sentido, o digamos, parece más plausible entender que el ministro del Interior, el señor Semanche, habría estado haciendo el juego, permitiendo la fuga de personas que no solamente son parte de esa organización, sino que son portadores de información estratégica muy sensible, que si son capturados y puesta esa información a disposición del Ministerio Público, sería altamente posible que ocurra una situación mucho más problemática que la que tenemos ahora. Incluso al principio el ministro Dimitris Semanche no admitía la fuga del señor Juan Silva. Ahora ya lo tiene que admitir, acaba de decir, entiendo, que él claramente es un prófugo de la justicia. A él se la fugó a la Policía Nacional del Perú, pero no solo Juan Silva. Quizá, y lo que preocupa más, es el caso del sobrino. Y no sé ya desde el punto de vista legal y de la investigación si esto es relevante o no. Pero el hecho de que haya una persona, pariente directo del presidente de la República, que no tiene ningún cargo público, pero que llama, según lo que se ha podido verificar, a ministros, que llama a congresistas, que va y se reúne con Juan Silva, uno se pregunta, ¿por qué? ¿A razón de qué? ¿Es una sospecha que el Ministerio Público va a tomar en cuenta?
debería tomar en cuenta. Pero no solamente hay responsabilidad, en este caso del sobrino del presidente y de los funcionarios públicos que fueron contactados por este no funcionario público para tratar temas de Estado, sino al mismo tiempo la responsabilidad del propio presidente, de quien era en ese momento secretario general de Palacio o de quien fuera el encargado de las comunicaciones de los ministros, porque alguien permitió que eso suceda. No solamente quien llama y quien recibe la llamada, sino toda la estructura burocrática estatal que ha permitido que eso suceda. Y no ha sucedido en una, dos o tres ocasiones, ha sucedido en en ocasiones reiteradas y en un lapso prolongado. Por tanto, este es un indicio adicional que se suma a la hipótesis del Ministerio Público de que no solamente hay una organización criminal, sino que además la fuga de estas personas es parte de la estrategia para que esta organización criminal no responda ante la justicia. Una cortita, nos gana el tiempo, pero me parece importante en su calidad de, además, ex procurador, ¿no? Ex procurador anticorrupción. ¿Qué rol debería jugar la Procuraduría General de la República en esta investigación a un presidente de la República? ¿Y qué rol está jugando? Bueno, el rol que debería... El procurador es el abogado del Estado, no el abogado del gobierno. Por tanto, el Procurador General de la República, y más aún la Procuraduría Anticorrupción, debería no solamente estar apersonada, sino tener una actividad muy proactiva, no solamente persiguiendo una eventual reparación civil, sino contribuyendo a la actividad probatoria, trabajando codo a codo con el Ministerio Público, cosa que no hace. Y no es de extrañar que no lo haga, porque el ex procurador general, Alfredo Soria, fue destituido por el premier actual, con el aval del presidente de la Justicia, que fue precisamente el procurador que se animó a denunciar al presidente de la República. Y esa fue la razón por la cual fue apartado del cargo. No es de extrañar que la persona que le ha reemplazado en el cargo tenga una conducta distinta, digamos, que se condiga con la persona que lo ha nombrado, en este caso el premier y el presidente de la República. ¿Y se justifica en ese sentido citar, como ya lo ha hecho, entiendo, o quiere el Congreso de la República, al ministro de Justicia, Félix Chero, para que explique, oye, ¿qué rol tiene pues la procuradora, que no ha dicho absolutamente nada en medio de todo esto? Por supuesto, pero también citar a la procuradora. Es decir, ella es una funcionaria que en principio tiene cierta autonomía, si bien funcionalmente depende del Ministerio de Justicia, no estaría de más también emplazar a la procuradora para que responda, o para que informe en todo caso cuál es su actividad y cuál es su estrategia en este caso. Muchísimas gracias, doctor Meini, el doctor Iván Meini, ex procurador anticorrupción. Nosotros nos tenemos que despedir, hemos llegado al final del programa, pero nos reencontramos, como siempre, minutos antes de las 8:30 de la noche por RPP Televisión, porque, señora, al final, todo se sabe.